Entonces, en la clase de estadística hoy vamos a ver lo que es la media o promedio. ¿Listo? Eso es lo que Profe, vamos a ver. ¿yo puedo leer? En la media o promedio. Espérame, Juanita, voy a poner a leer una persona que casi no me participa. Vamos a ver a Alejandra Lara. Alejandra Lara, vas a regalarme la lectura después de ahí para abajo, ¿vale? Profe, tú me dijiste la vez pasada. Sí, a Mafe le dijiste. Dale, Alejandra Lara, gracias. En un país, la información estadística es muy importante porque permite planificar mejoras, políticas públicas y privadas, sobre la base de la realidad social, expresada en datos numéricos. Por ejemplo, establecer programas en materia de educación, alfabetización, empleo, vivienda, salud, urbanización y desarrollo, considerando el número de habitantes, la cantidad de hombres, mujeres, niños y ancianos, número de personas que profesa cada religión o que sabe leer y o escribir, cantidad de recursos naturales o industriales, tráfico, etc. Muy bien, Alejandra Lara. Listo, niños. En este momento en el país, ¿en qué aspecto creen que se está llevando una estadística muy dura? En la salud. ¿Cuántas En la personas? salud, ¿cierto? Salud. Ahí lo resalté. Niños, todos los días, los datos que arrojan acerca de infecciones, de personas que están contagiadas y todo eso, número de camas, departamentos donde hay cantidad de personas, cierta cantidad de personas, todo eso es estadística. En el momento el país está que lleva estadísticas de todos esos aspectos y en el mundo, eso es en todo lado. La estadística es para eso. ¿Bien? Entonces vamos a continuar por acá, vamos a pasar. ¿Qué es un dato estadístico? ¿Qué será un dato estadístico ahí? De Jamie, por favor. Jamie, ¿sí? Datos estadísticos. Un dato estadístico es cada uno de los valores que se han obtenido a realizar un estudio estadístico. Encuesta. Características de un grupo de individuos. Listo. Entonces, les voy a explicar. Los datos estadísticos es cada uno de los elementos, como lo dice ahí, que se obtienen de un dato estadístico. Por ejemplo, si yo les dijera, niños, solamente 40 personas, perdón, de los 100, sí, de los 110 solamente 60 personas pasaron la evaluación. Cada una de esas personas es un dato estadístico. Uno de los que hayan pasado o uno de los que hayan perdido. Y las encuestas son la más utilizada para hacer la recolección de información. Cuando tú haces preguntas a tus compañeros, por ejemplo, ¿qué fruta preferida es la tuya o cuál es tu color favorito? Eso es una encuesta. En el colegio que le preguntáramos a qué niño qué frutos le gustaban. Sí, ¿te acuerdas que allá hicimos encuestas en el colegio? Profe, aquí toca virtuales. Acá toca encuestas. A los muñecos. Y acá las encuestas lo que nos permiten es saber cuáles son las características de un grupo de individuos. ¿Se acuerdan que yo les coloqué también a ustedes averiguar qué era la población y la muestra de un grupo de individuos? Que, por ejemplo, si yo decía, voy a hacer un estudio estadístico de los estudiantes de grado quinto del Colegio Dulce María, la población es todo el Colegio Dulce María y la muestra es solamente el grado quinto, que es donde yo voy a hacer el estudio. ¿Listo? Vamos a continuar. Dice acá, el conjunto de datos obtenidos de una encuesta se denomina datos estadísticos. Entonces, cada uno de esos elementos es un dato. Y el conjunto de todos son datos estadísticos. Observen acá. Tenemos, ejemplo, se encuestan a 20 personas sobre el color primario favorito. Venga, ¿cuáles son los colores primarios? Yo sí, la verdad es que... Amarillo, azul y rojo. ¿Son solo esos tres, los primarios? Los que yo conozco. Entonces, Sí, profe, pues esos son los que casi todos lo conocemos. Ya. Entonces, observen, niños, cada uno de esos elementos, o sea, cada color que yo recogí con la respuesta es lo que se conoce como un dato.
Y en estadística los datos se representan con la letra X. Eso significa ¿Por qué? dato Porque en con la estadística. letra X como si hubiera quedado mal. Eh, no, pero es que esa letra le representa dato, un dato X, ¿listo? ¿Vale? Y esto, cada elemento, por ejemplo, acá en la palabra azul, acá eso es un dato estadístico. En total, como se entrevistaron a 20 personas, tengo acá 20 datos estadísticos en total. ¿Listo? Profe, ¿cómo así? Profe, la X es como cuando lo dice el profe de inglés. Tal persona X, tal Sí. persona Y, algo así. O sea, un dato. Sí. Un El dato profesor sería se una refiere. persona, ¿sí? Profe, o sea que uno va a poner, ¿cómo así uno cómo representa la X con las encuestas? O sea, uno va a poner rojo X, ¿eso? Sí, ya les voy a mostrar. Vamos a seguir avanzando. Juanita, uno representa la X con 2 rayitas. Recuerden que las X, la X o las letras en matemáticas se utilizan para representar valores conocidos y desconocidos. En este caso, la letra X, por lo general, se utiliza es para valores desconocidos. La estadística se representa pues en tablas y gráficos, que ya lo habíamos visto. Pues tenemos acá unos ejemplos. Tengo acá primero la tabla estadística, que es esta que está acá, que se representan las edades. En este caso, estos se llaman intervalos, porque van de cierta edad a otra edad. Estos se llaman intervalos. Esta es la población, serían los datos que nosotros recogemos, ¿cierto? Entonces, acá los datos sería X, esta columna serían las X. Y acá entonces la población, pues todo esto lo podemos representar en los gráficos estadísticos de manera, acá en la manera horizontal tenemos lo que son las edades y de la manera vertical tenemos la población. Y acá en el otro ejemplo tenemos acá la nota de algunos niños, unos que perdieron, que están suspendidos, otros que pasaron raspando, otros que están más o menos bien y otros que pasaron súper bien. Y esta es la cantidad de alumnos que tenemos. Y acá Profesor, sobre ay, yo pensaba que eran películas sobre suspenso. Perdón. No, es la nota. ¿Sí? Y entonces acá son los, ya es el gráfico de la cantidad de alumnos y podemos ver acá que muchos están en la parte que es notable y muchos están en que pasaron. Muy pocos están en sobresaliente, o sea, en excelentes, y también pues son muy pocos los que están en perdida, ¿cierto? Profe, te escucho entrecortado. Ya, ahora sí me escuchas bien. No, profe, Pero es el idioma. Es el idioma. Profe, yo te escuché bien. De pronto es el internet de allá. Sí, de pronto debe ser eso. Ahora sí puedo leer, puedo. Bueno, dale, Mafi. En la tabla se muestra la cantidad de libros leídos durante un año por los estudiantes de primer ciclo de educación para personas y jóvenes adultas. Entre paréntesis, EPJA, cierro paréntesis, punto. Construiremos un gráfico de barras a partir de los datos de la tabla. Cantidad de libros 0, 1, 2, 3, 4. Frecuencia absoluta 2, 5, 7, 4, 2. Una barra de altura 2 para 0 libros. Una barra de altura 5 para un libro. Una barra de altura 7 para 2 libros. Una barra de altura 4 para 3 libros. Una barra de altura 2 para 4 libros. Libros leídos durante un año por los estudiantes de primer ciclo de E, P, I o J, bueno, y A. Cantidad de libros. Cantidad de Listo. estudiantes. Muy bien, Mafe. Entonces, como podemos ver acá, esta es la forma de cómo nosotros representamos partes importantes del gráfico. El título, este es el título, ¿cierto? Tenemos nombre de la variable Y y nombre de la variable X. Eso es importante tener. Recuerden que esto es como si fuera un plano cartesiano, ¿sí? Tenemos acá eje X y eje Y. Tenemos acá la cantidad de datos y una cosita, frecuencia absoluta. Las veces que se repite cada dato, por ejemplo, 0 libros se repite 2 veces. Un libro 5 veces, 2 libros 7 veces, 3 libros 4 veces y 4 libros 2 veces. Entonces, Profe, ¿cómo así que 0 libros se repiten 2 veces? o sea, en este caso, como nos está hablando, la cantidad de libros leídos quiere decir que 2 personas han leído 0 libros, o sea, no han leído ningún libro. Sí, es eso. Ah, ya. Gracias. Listo, ahora sí, escriban en su cuaderno. Profe, como yo título quiero leer. media.
Escriban como en su cuaderno Media. como título media. ¿Y por eso ponen una media ahí en la esquina? Pues yo la coloqué, pero pues no es esa media, ¿no? Es para... no es esa media. Profesor. ¿Lo copiamos en estadística, profe? Sí, en estadística. ¿Vale? Ese es el primer título, media. Lo anterior que acabamos de ver es como un repaso de lo que hemos visto. Sí. Van a escribir lo que yo les encierre acá con amarillo, que sería esto. Profe, porque los tips no los copiamos. A ver, sí van a escribir lo de abajo. El tip, todo lo que les encierre en amarillo es lo que van a escribir. Lo que resalté en azul es como una aclaración del tip. Que una media ¿Es igual a promedio? sí, es el promedio. Digamos, para cuando yo les voy mirando las notas y para yo saber que ustedes van pasando matemáticas, que sí saben que es una casillita que yo coloco aparte, esa es la media o es el mismo promedio. Y ese promedio es el que me dice ustedes si van pasando o van perdiendo, ¿sí? De ahí es donde yo saco mis notas. Yo siempre, o sea, los profes siempre estamos hallando medias y promedios para saber si los estudiantes van aprobando o no, de acuerdo a un nivel establecido. Por ejemplo, Profe, ¿y si el profesor se equivoca y le pone como si estuviera perdiendo? ay, Juanita. Puede pasar, sí, pero pues eso sí ya sería un error. Juanita, ustedes los profesores buscan la media y a nosotros se nos pierde la media. Sí, se pierde la media, sí. Pero ojo, no es esta media, no es un calcetín. poniendo. Que ustedes digan, ay, es esta media. No, media se dice al mismo promedio, es el mismo. Pero tampoco me resulten diciendo, ay, me voy a poner los promedios. No, tampoco, ¿no? Profe, hoy es 28, ¿verdad? Sí. ¿Cómo, qué? ¿Cómo se lee eso? La media aritmética. Así se llama. Profe, aritmética es matemática, ¿cierto? Sí. Hay muchas ramas de la matemática. Hay tantas ramas de la matemática que encontramos hasta calcetines, ¿sí ven? Medias. Y una rama de media. Sí. Solo falta Profe, es que hasta los números tienen moda, la moda de los números. Ajá. ¿Y Bueno, por qué le llaman así, profe? ¿Por qué se llama media? No, ay no, moda. Ah, yo sé que ese es otro tema, pero ¿por qué le llaman así? Pues Porque es el dato que más tiene frecuencia, que más se repite. Por ejemplo, que la moda es escuchar música electrónica. O sea, No, que mucha gente escucha música. profe, la moda es los tapabocas. Ah, eso, por ejemplo, la moda son los tapabocas porque todo el mundo está utilizando tapabocas, ¿sí? Profe, copiamos los tips. Sí, el que encerré abajo, tips, escribe media igual a promedio. Ese es el tip. Si ustedes leen... ¿Sí es como se representa media igual a promedio, profe? Así con esa X y un palito arriba. Eso, ese es el símbolo. Háganlo por ahí, resalten. Símbolo de la media. La media o el promedio se representa con la X, pero con la rayita encima. ¿Listo? Porque la X ahorita significa dato. Y X con la ¿Y rayita por encima es promedio. Profe, ¿y por qué pusieron ese símbolo? Porque así lo marcaron. Y esa es la forma como en los libros de matemáticas encontramos la media aritmética. Con la X y una rayita arriba. ¿Y también el puntico? No, el puntico no. Profe, ¿y hay que Profe, hacer la X toda así elegante? Pues, ¿Será que René Descartes fue el que hizo eso? ¿El de No. la media, la moda y la mediana? no, este sí es casi desconocido porque resulta que esas medidas de tendencia central se llevan desde hace muchos años. Desde hace los antiguos la utilizaban ya. Entonces no se sabe bien con certeza quién lo hizo. Bueno, entonces la media aritmética de un conjunto de datos es la suma de todos ellos divididos por el número total de datos. Se representa con la letra X y una rayita. Tips, la media aritmética se conoce como promedio, por ejemplo, el promedio de notas de clase. Y el promedio de sus notas es la misma media. Media igual a promedio. Y recuerden, no es esta media. Bueno, voy a seguir avanzando. No, profe, ¿copiamos los tips? Espera, no, profe, espera. De tips solamente escriben media igual a promedio.
O sea, ponemos Ah. que media el promedio. Sí. ¿Puedo continuar? No. Sí, señor. Ya casi, profe. Igual a promedio. Ya, profe. Promedio. Listo, Teach. Bueno, los Listo, demás. profe. ¿Are you ready? Yo creo que sí, ¿cierto? ¿Cierto? Are you ready? Hola, No. Lourdes, tampoco me esté tan calladita, Lourdes. Lourdes está brava. Sí, está brava conmigo. Profe, es que ella es calladita. Hoy no le dieron caldo de loro. ¿Y por qué está brava? Bueno, my No sé. niños, porque me quiere mucho, yo también la quiero mucho. Bueno, vamos a continuar. Profe, ¿cuál era el símbolo? Ejemplo, acá está, míralo. Calcule la media aritmética de los números 7, 9, 10 y 14. La media aritmética está dada por esto que está acá es como la fórmula de la media o el promedio. ¿Qué significa? Voy a decirles. X con la rayita arriba significa media promedio, que es igual a este símbolo que tenemos acá que parece como una E toda rara. Profe, ¿esa no es la moda? Es una M al revés, profe. Póngale O sea, cuidado es con una M esto. girada. Esto significa suma. Profe, la M se cayó. Póngale cuidado. Este es suma o sumatoria en matemáticas. Entonces quiere decir que la media es la suma de las X, que X, ¿qué significaba? Datos. Datos. Entonces es la suma de los datos, o sea, en este caso son la suma de estos números que están acá. ¿Sí? La suma de los datos divididos entre n, que n, en este caso, es el total de datos. Total Divididos en el total. de datos. Entendí. Bueno, ya voy a explicar. Me cambio de color. ¿Copiamos eso? Póngale cuidado. ¿Copiamos Entonces, eso? dame un segundo, póngame atención y ya les digo si escribimos o no. Miren, tengo acá el promedio, me dice calcula el promedio de la media de estos números. ¿Qué hago yo? Pues sumo esos números, 7 más 9 más 10 más 14, eso significa esto, sumarlos, ¿sí? Y los divido en el total de datos. ¿Cuántos números hay? Hay 1, 2, 3 y 4. N significa el total de datos. O sea, 4 números sumé, 4 divido entre 4. Y ese se va a hacer el promedio. 7 más 9 más 10 más 4, 40, y 40 dividido entre 4 me da 10. Esta es la media o promedio. Ah. Es así de sencillo. ¿Ok? No lo escriban. Este es un ejemplo solamente y ahorita ya van a hacer ustedes. Entonces, ¿cómo es? Suma, Escriban esa fórmula, escriban en su Entonces cuaderno. es suma, división Y escríbanle las flechitas el que igual. significa cada uno. Escríbanle las flechitas acá. Que Entonces la X con el palito arriba es medio En el los datos. promedio sí, igual la suma de datos dividido en el total. en el total de datos, sí. Ese es el promedio. Ya entendí. El igual a menos. ¿Y esto aparece en la evaluación, profe? Sí, pues cuando hagamos la evaluación. Solamente lo de la fórmula. Por eso les dije lo de la fórmula y para que sepan qué significa cada símbolo. ¿Lo ven? Entonces copiamos lo que encerraste. Sí. Esto. Y le colocan ahí las flechitas y qué significa. Por ejemplo, la N, total de datos. Este simbolito significa suma y la X significa datos. Y la X, la rayita encima, pues ya saben que es promedio. ¿La X es datos, profe? Sí, la X es datos. Esta. Datos. Ok, voy a continuar. Espera, profe, espera. Perdón por decirlo así, es que... Lourdes, ¿sí vas entendiendo? Ya, profe, listo. Listo, profe. Bueno, voy a... Profe, ¿qué dice? ¿Dónde está señalando la X? No se entiende. Datos. Datos.
La X son datos. La X solita. Esa letra del profesor es. Está como fea la... ¿Se imagina que fuera profesor? Profe, así, mira. El profesor se está olvidando de escribir. Sí, Profe, así. Sí, así. Profe. Mire, Se me está olvidando de escribir. No, es por el pincel o Vamos a lo que sea. continuar. Vamos a continuar. Resaltador. Ejercicio. Viene lo más bonito. el Escriban. profesor se emociona y no. Ejercicio 1. Hallar la media, entre paréntesis, promedio de los siguientes datos. ¿Y cómo hacemos eso? ¿Hay que hacer lo mismo que hicimos con el ejemplo? Sí, ya pues ya voy a poner a un estudiante que me vaya ayudando acá a resolver. Profe. Vayan realizando los demás. Profe. Dime, Miguel. Profe, es que no entendí. Listo, Miguel. Me vas a ayudar con el primero, ¿listo? Miguel. Y ahí Bueno. mire, póngale cuidado. Entonces, media o promedio. Entonces, coloco el símbolo de promedio, ¿cierto? Que es la X, la rayita arriba, y escribo igual a. ¿Listo, Miguel? Sí. Y voy a colocar los datos de arriba. Entonces, ¿qué hago con los datos primero? ¿Los qué? Los sumo, ¿cierto? En la parte de arriba. Entonces, sería 5 más 8 Más más 10. 10 Más 12. Más 20. más 20. ¿Y qué hago ahora? Después de que yo haga esa suma, ¿qué hago? ¿Divido en cuánto? Entre el total de datos. ¿Cuántos datos hay? ¿Cuántos datos sumé acá? Perro de Carlos. 5. Eso. Son 5 datos. Entonces, por lo tanto, divido entre 5 esa suma. ¿Listo, Miguel? Sí. Y esto sería igual a, ¿cuánto me da 5 más 8 más 10 más 12 más 20? ¿Cuánto me dará? La baraja agita 2 vacas, 2 burros y un caballo. 55. Entonces sería 55 y lo divido entre 5. Y 55 dividido en 5, ¿cuánto me da? Ya voy un momento. ¿Qué número multiplicado por 5 me da 55? Eso lo haces o sea, así mentalmente. Tienes que aprender a hacer esos cálculos mentalmente. Practicar en casa, sumar cantidades, restar de manera rápida. Eso está en la Profe, tabla 5 por 11. por 11, ¿cierto? Está en la tabla del 11, ¿cierto, Miguel? Profe, por 11. Entonces, el promedio o media en este caso es igual a 11. Esa sería la respuesta. ¿Sí ves, Miguel? Fácil. Sí. ¿Listo? Sí, señor. Facilísimo. Listo, muy bien. Profe, ¿yo Ve te haciendo puedo en el cuaderno ayudar? los demás. Pero faltó el verdad. Facilísimo, ¿verdad? Facilísimo, ¿verdad? Profe, yo te quiero Me va a ayudar. ayudar. Me va a ayudar. todavía no he Alanis. entendido bien. Alanis me va a ayudar. Profe, yo todavía no he entendido bien. Tengo que hacer los ejercicios. Alanis me va a ayudar y sigan poniendo atención. Y vayan Profe, haciendo yo los todavía no he ejercicios. entendido bien. ¿Quién me está diciendo? Profe, yo quiero porque yo no he entendido casi. Señor, Dale, Alanis. María Valentina, pon atención para el siguiente. ¿Listo? Y voy haciéndolo en el cuaderno. Voy con Alanis. ¿Listo, Alanis? Entonces, ¿qué coloco acá? El signo. El signo de promedio, ¿cierto? Que es la X y la rayita arriba. ¿Ahora qué hago? Ahora coloco los números. Sí. 2, 9. No. ¿Y qué operación hago? Más 9. Eso. Más 6. Sí. Más 3. Más 5. Sí. 11. Y más 7. Y más 7. ¿Listo? ¿Entre cuánto divido? Entre... ¿Cómo así? ¿Qué número coloco debajo para dividir? En 6. En 6, muy bien, porque es el total de datos, ¿cierto? Tengo acá en total 6 datos. Y esto nos daría, ¿cuánto me da la suma de arriba? Vamos a hacerla mental. O sea, todo en total sería 32. 2 más 9, venga, 11, 17, 20, 25, sí, 32.
Muy bien. Y divido entre 6. ¿Y cuánto me da 32 dividido entre el 6? Eso es lo que no sé. ¿Qué número multiplicado por 6 me da 30? Perdón, se acerca a 32. ¿Multiplicado por 5. 6? 5. 6 por 5. Sería 5, ¿cierto, Alanis? Sí, pero no me Entonces, dejan hablar. sí, ¿ok? dejen hablar al que está participando, ¿listo? Y como no es una división inexacta, entonces quiere decir que acá me sobran 2, por lo tanto agrego una coma y al 2 le agrego un 0 y sería y un número multiplicado por 6 que me dé 20 o se acerque. Multiplicado por 6, Sí. cerca 20. 6 por 3. Sí, entonces sería aproximadamente, sería 5,3 el resultado, ¿vale? Entonces 5,3 sería el promedio. ¿Tienes dudas? No la entendí. Sí, ya. Bueno, muy bien. Profe, yo sí tengo una duda. Dime, Mafe. Tengo una duda. ¿Por qué se le tiene que poner un 0 al número? Ay, Dios mío, ustedes tienen que ponerle más lógica a la matemática. Voy a borrarlo. Ya lo borré. No, Porque si pero yo hago la operación acá, mira, 32 dividido en 6, que esto lo vimos el periodo cuando vimos números decimales, yo hago 5 por 6, 30, resto acá, me sobran 2. Y como me quedó el 2, yo agrego una coma acá, agrego un 0 acá, de tu pantalla y me da lo que está 6 compartiendo. por 3, 18, y me sobran a 22. Agrego otro 0, y acá otro 3, me sigue sobrando 2. Me da 5,3. Ya ahora sí. Profe, no entiendo ¿y la puedo siguiente. Steffi, ¿me vas a ayudar a hacer la siguiente? Bueno, Profe, no entendí la operación. profe, es ¿Ah? una pregunta. Profe, ¿y por qué hay punto y Está coma raro, no en la sé. C? En la Sí, C, es correcto. para diferenciarlo de la coma, porque son números decimales. Steffi, ¿me vas a ayudar a hacer esa? ¿Listo? Bueno, está bien. Profe, ¿por qué en la primera operación en el resultado colocaste una R? ¿Qué significa respuesta? Ok. Respuesta. Yo siempre cuando hago hartos ejercicios matemáticos y llego a la respuesta, la encierro y le coloco R. Bueno, vamos con la siguiente, Steffi. Entonces coloco ¿El promedio? promedio, sí, muy bien. Después, ¿los números? Sí, entonces sería 3,1, ¿cierto? Más, ¿qué sigue? 2,4. Sí, 5,1 sí, y 4. más 4. Listo, ¿y entre cuánto divido? Entre 4. Entre 4. Muy bien, porque hay 4 datos, ¿cierto? 1, 2, 3 y 4. Sino que son números decimales. Y listo, ¿cuánto me daría esa suma? ¿Está difícil la suma? Y un poquito. Si no puedo sumar así horizontal, pues la organizo vertical. Recuerden que pueden hacerlo así de esa manera también. 2,4, 5,1. Recuerden que cuando sumamos decimales, la coma debe estar como Organizado. alineada. Eso, y el 4 tiene la coma al final, por eso queda 4,0, ¿cierto? 4, 5, 6, Listo, ahora sí sumemos, Steffi. 10, 4, 4, 8, 10, ¿Cuánto me da acá? 20. Casi no te entiendo. Espera, yo la anoto porque casi no te entiendo los números. Profe, yo ya sé. Profe, yo ya sé. Bueno, esperemos Profe. que Steffi. Espérame, Profe, yo Juanita, también espérame. ya lo sé. No es difícil hallar el promedio. Es, Es solo sumar y dividir. Eso es lo que tenemos que hacer. Y sumar y dividir bien. ¿Cuánto me da Steffi? bueno. Acá en las décimas. ¿Ya 146? 146. Bueno, voy a colocar acá 6, ¿cierto? 3 y 2, 5 y 5, 10 y 4, 14. ¿Me da 146, segura? ¿O 14,6?
14,6. A la coma, ¿cierto? Eso no se debe olvidar. Entonces, ahora escribo por acá promedio igual a 14,6 dividido entre 4, ¿cierto? ¿Y esto me daría cuánto, Steffi? ¿Qué número multiplicado por 4 me da 14 o se acerca? Por 4 que me dé 14. O se acerque. 4 por 3. 3, entonces acá sería 3 y agrego la coma, porque de una vez tengo acá la coma. 4 por 3 me da 12. ¿Cuánto me falta para llegar a 14? 2. 12, las coloco al siguiente y me da 26. ¿Y qué número multiplicado por 4 me da 26 o se acerca? 26 o se acerque. Por 6. 4 Sí. por 6. Esto es 4 por 6, 24. La respuesta sería 3,6. Y ese 6. sería el promedio. Para aquellos niños que dicen, ay, profe, ¿cómo dice ahí? Es dividir normal. Lo único que lo hacemos ahí directo para no hacer otra operación aparte. ¿Tienen preguntas, niños? ¿Dudas, alguien? Bueno, parece No, que profe, de hecho este tema está claro, chévere. claro como el agua. Profe, yo quiero. Este ejercicio 2. A ver, ¿hay tarea? Sí. Hallar el promedio. Profe, vamos Entonces, a hacer actividades en línea. Un estudiante Sí, del hay una colegio actividad en de línea. María recibió su boletín Es, y estos fueron sus notas. ¿Cuánto era, profe? ay, niños, 5,8. este van a escribirlo de tarea. Escriban tarea y van a hacer este de tarea. ¿Listo? Ah. Profe, ¿cuántos quedaba el anterior? Es que estaba haciendo una cosa importante. El anterior, 3,6. Ah, 3,6. Profe, ¿y ahí cómo sería? Escríbanlo primero. Escríbanlo en su cuaderno, escriban tarea Ejercicio. y verá que ya va a ser fácil. Pero tú nos explicas cómo Sí. se tiene que hacer ese Sí, pero ejercicio. yo sé que si ustedes lo leen bien, van a poder hacerlo sin necesidad de yo decirles algo. No sé. También tenemos que copiar un estudiante y eso. Sí. ¿Dónde está? Sí, deben escribirlo todo. Escriban todo el problema que todo es la tarea. Ustedes saben que casi siempre yo les pongo a hacer práctica así en un ejercicio y ya después de una vez les coloco un problema donde... Listo, profe, ya lo copié. No, Juanito, tu copia es muy rápido, espérate. Sí, sí, sí. Profe. Profe está estresado. No, no estoy El profe. estresado. Es que estoy por acá viendo unos mensajes de los papás que me envían. Ah, Bueno, entonces, esa es la tarea. Voy a pausar ya ahí la grabación.